Él te ha traído aquí para cambiar tu lamento en danza. Cambia tu dolor por una canción, celebrar lo que hizo Dios. Únete a cantar, juntos vamos a celebrar al Dios de amor. Cristo es el Señor y Él reina aquí, declaramos su poder. La oscuridad huye ante Él, celebrar al Dios de amor. Canta la creación, ruge todo el mar. Proclamemos que Jesús es Dios. Cambia tu dolor por una canción, celebrar lo que hizo Dios. Únete a cantar, juntos vamos a celebrar al Dios de amor. Cristo es el Señor y Él reina, declaramos su poder. La oscuridad huye ante Él, celebrar al Gloria al Señor, qué bendición poder estar una vez más todos juntos en nuestra reunión virtual. Creo que Dios tiene preparadas cosas de mucha bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia, para los que son tuyos. Y nos alegramos pues de que juntos podamos compartir una vez más en este nuestro servicio virtual. De verdad te digo que eres un valiente, eres una valiente, y déjame decirte que los planes de Dios, y ponme mucha atención, todos los que me están oyendo, todos los que me están viendo en este momento, los planes del Señor, los pensamientos de Dios para ti, para tu casa, para tu familia, son de bien, de bondad, de darte un futuro y una esperanza preciosa en Él. Así es de que cualquier cosa que esté pasando a tu alrededor, recuérdate, es pasajero. Puede hacer que sí te esté doliendo. No estoy diciendo que no, pero es pasajero. Dios está contigo y Él es el que te va a ayudar a salir de cualquier situación. Solo pongamos nuestra esperanza en el Señor. Si nosotros logramos poner toda nuestra esperanza y nos refugiamos en Él, de seguro vamos a salir de cualquier situación, por muy difícil que sea. Así es de que, amados hermanos, pueblo del Señor, familia de familias, te lo vuelvo a decir, los planes que Dios tiene para tu vida son preciosos para bendecirte y darte un futuro y una esperanza. Así es de que quería darte esta palabra que el Señor había puesto en mi corazón e invitarte para que mañana en punto de las 7:30 también nos reunamos en nuestro culto virtual, ¿verdad? Yo sé que estamos teniendo nuestros servicios así, nos hace falta la comunión, la coinonía presencial, ¿verdad? Por eso es de que a veces insisto y les digo a los hermanos que cuando es el momento de la coinonía virtual, que es cuando enviamos las fotos, ¿verdad? Lo hagamos todos, ¿verdad? Yo sé que a veces algunos no pueden, no les gusta, pero hagámoslo. Esto es un buen ejercicio porque, hermano, qué precioso es estar todos juntos y en armonía. Así es de que les bendecimos en el nombre de Jesús. Recuérdate de que al final vamos a estar orando por las peticiones. Así es de que si tú tienes peticiones puedes enviarlas a través de el Facebook, ¿verdad? O a través de nuestro chat para que al final pues nosotros levantamos una oración al Señor por aquellos que están pasando alguna necesidad. Y también si tienes algún testimonio que contarnos, pues compártelo para que así la fe de muchos se incremente y vea que pues el Señor sigue haciendo milagros el día de hoy. Amén. Amén. Y amén. Ok, voy a detenerme un poco de hablar acerca de iglesia, no pierdas tu gozo, porque ayer comenzamos a hablar un tema muy interesante que le puse por título, como por espejo. Y la Biblia es bien preciosa porque nos da una enseñanza
bien práctica, ¿verdad? Esta enseñanza, este compartimiento que tenemos ahora, pues es una enseñanza práctica que yo quiero dejarte en tu corazón. Cuando digo práctica, no es que sea no muy importante, no, al contrario, sino que es una enseñanza sencilla, pero que si tú y yo lo ponemos en práctica, de seguro vamos a salir de cualquier situación. Entonces, quiero empezar leyéndote 1 Corintios capítulo 3 y verso 12, de donde sale todo este tema. ¿Verdad? Aquí fue donde el Señor me habló. Dice, ahora vemos como por espejo, dice, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Quiere decir de que en este tiempo presente lo que nosotros vemos es como por espejo, ¿verdad? Es como un reflejo. Es un reflejo de nosotros, ¿verdad? Pero no lo que somos ahora, sino lo que vamos a hacer. Es que eso es lo precioso, porque por eso es de que yo ponía al principio la imagen de un gato con un león, ¿verdad? Donde nosotros, lo que yo trato de poner el ejemplo es de cómo realmente somos y algunas veces cómo nos miramos. ¿Verdad? Siempre, la mayoría de veces, el enemigo trata de que nosotros nos veamos no como quienes somos, no como quienes el Señor nos ve a nosotros. Entonces, por eso es de que hay pueblo de Dios bendecido, pero que se siente menospreciado, que se siente solo, angustiado y que no sabe qué hacer, que piensa que él no puede. Pero sí, el pueblo de Dios puede, pues porque el campeón de campeones está en su corazón, que se llama Jesús. Amén. Lo que sucede es de que en el transcurso del caminar el enemigo siempre trata de atacar nuestra mente para que nosotros nos desvaloricemos, para que nosotros pues no nos veamos como Dios quiere que nos veamos. O nuestros propios pensamientos son los que nos ganan en la batalla. Entonces, el apóstol Pablo nos deja una enseñanza bien preciosa. Dice, ahora vemos como por espejo, pero un día vamos a ver claramente, cara a cara. Mire qué precioso. Qué precioso porque ahora, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Otras versiones me gusta porque lo pone en el presente. Dice, aún no se ha manifestado lo que somos. Pero no se ha manifestado quienes vamos a llegar a ser. Ya lo somos en nuestro interior, pero todavía no se ha manifestado. Ahora, por eso es de que a veces nosotros creemos que no podemos ser hombres de éxito, hombres poderosos en el Señor. Tal vez porque no tiene algún privilegio, o porque nunca ha predicado, o porque no tiene porque no es pastor. No. Como hijos de Dios, tenemos el potencial de ser guerreros victoriosos en el nombre del Señor. Entonces veíamos el ejemplo de Gedeón, ¿verdad? Que él se veía como pobre, que pobre significaba en el hebreo, aparte de falta de recursos y cualquier otra cosa, se veía como nada él, en su condición. Dice, se veía, si yo soy el más pobre y el menor de mi casa. Al decir menor en el hebreo, decía pocos, nada. Cuando el Señor lo llama, le dice guerrero valiente, y le estaba diciendo, te veo como poderoso, como un gibor, como muchos, como un ejército. Totalmente lo contrario que él se veía. Entonces, quiero que partamos de esto porque el reconocimiento de condición personal es algo que nosotros tenemos que aprender. Nunca debemos de tener mayor concepto de nosotros que el que debemos de tener, dice la Escritura, ¿verdad? Sino debemos de pensar cada uno de nosotros según la medida de fe que nos fue dada. Pero yo quisiera poner una cosita más, o tal vez no ponerla, sino decir algo más. No debemos de tener mayor concepto de nosotros, pero si no debemos de tener mayor concepto, tampoco debemos de tener un menor concepto de nosotros. Entonces, la mayoría de veces siempre se acepta el concepto menor. Es decir, no puedo, no voy a salir de esta situación. No. Tú eres un conquistador en el nombre del Señor. De hecho, tú y yo somos conquistadores por naturaleza. Y te lo voy a decir. Para poder, el óvulo de nuestra madre, para poder ser fecundado,
por lo menos 500 millones de espermatozoides tuvieron que correr en la carrera. Fíjate, qué impresionante. Y de esos, uno fecundó el óvulo. Tenemos en nuestros genes, hermano, genes de campeón, de ganadores. Lo que pasa es que como el enemigo lo sabe, él quiere hacernos de menos a muchos. Pero no, en el nombre de Jesús todo lo podemos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese debe ser nuestro principio. Entonces, ahora vemos como por un espejo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es seguir adelante, proseguir. Hoy conquisté aquí, no me conformo, sigo adelante, me aferro a lo que viene adelante y me extiendo más allá. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios. Entonces, ok, dos cositas como fundamento, ¿verdad? Como principio bíblico. Dios llama a las cosas que no son como que fueran. De tal manera que si el Señor llamó a Gedeón poderoso guerrero, aunque él se sentía pobre y el menor, ¿cómo se sentía él? A Dios no le interesa. Dios es Dios y él puede cambiar cualquier situación. De hecho, cuando estaba viendo a Gedeón, no lo estaba viendo en ese momento, sino lo estaba viendo después. Entonces, lo mismo tenemos nosotros que entender de esto, que Dios llama a las cosas que no son como que fueran. Y en Isaías capítulo 40 y verso 26, que Dios a todos llama por su nombre. Y les explicaba de que definitivamente que sabe los nombres, el nombre propio de cada uno, pero también la función de cada uno. Entonces, así nos llama el Señor. Por ejemplo, a Gedeón no le dijo, hola Gedeón. No, le dijo guerrero valiente. Qué interesante. Entonces, Dios llama a todos por su nombre. Lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, es poder identificar, poder entender, poder conocer el propósito para nuestra vida. Y eso es lo que estamos tratando de entender, viendo los ejemplos de hombres de fe, hombres que fueron llamados, y que sus historias, que sus testimonios quedaron plasmados en las páginas de la Biblia. Entonces, quiero que veamos este otro ejemplo. Vamos a hablar entonces de Pablo. Fíjese, le puse Pablo, aunque en sus inicios era Saulo, pero yo le puse Pablo, el menos indicado para el trabajo de Dios, según él, ¿verdad? Aquí, como te decía ayer, le estoy poniendo estos títulos porque bajo la perspectiva de cada uno de ellos así se sentían. Entonces, Pablo pensaba que era el menos indicado. Y quiero que veamos en la palabra. Fíjese, Efesios capítulo 3 y verso número 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pero ¿cómo se considera él? Menos que el más pequeño. Y aún a pesar de sentirse así, recuérdese de que el Señor le permitió ejecutar eso. ¿Cómo? Por la gracia. Es que, hermano, sin la gracia tú y yo no podemos hacer nada. Aquí ya no es que tú eres bien pilas, que tú sabes muchas cosas, estás bien preparado, bien equipado. No, no, no. Eso definitivamente que puede ser útil en la obra del Señor. Pero no por eso es que te escogieron. No por eso es que me escogieron a mí. Porque de hecho la Escritura dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo que sí sabía. O sea, de que si nos escogió no nos creamos que es porque fuimos los mejores. Pudiera ser que tal vez porque éramos los peores, ¿verdad? Y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque lo peor que puede hacer un cristiano es verse a sí mismo y decir, wow, qué bárbaro, qué cristiano, qué bárbaro soy, qué buen cristiano, qué buen esposo soy, qué buen padre, qué buen hijo soy. No nos veamos así. No nos veamos así. Como les decía, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo. Mejor si de verdad eres así, dile, Señor, ayúdame a permanecer. Dame humildad, porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Pero entonces aquí vemos que el apóstol Pablo se reconoce como el menor, el más pequeño de los santos.
para la obra de Dios. ¿No pasará así tal vez con tu vida que no te crees digno de servirle al Señor? Tal vez porque recuerdas tu pasado. O tal vez porque el enemigo te recuerda tu pasado. O peor aún, porque quizás algún familiar te recuerda el pasado. Este tiempo que estamos viviendo ya no es para estar en enemistad con Dios ni con la familia. Debemos de buscar la paz, la reconciliación con todos antes de que venga el Señor, porque el Señor, el Señor es severo. Y si tú y yo no estamos reconciliados con el Señor o no estamos reconciliados con nuestros hermanos en Cristo o con la familia, el Señor nos va a pedir cuentas. Bueno, te voy a decir un pasaje que ya lo conoces. Si nosotros no perdonamos las ofensas de los demás, dice la Escritura que Dios no nos perdona las propias. Entonces como que nos conviene ser perdonadores, ¿verdad? Aunque tú tengas la razón, siempre aprende a pedir perdón y a perdonar en el momento que se debe de hacer. Entonces, no le des tanta vuelta a cualquier cosa que estés atravesando, que estés pasando. Rápido, pronto, busca la reconciliación con Dios. Si te has alejado del Señor, este es un tiempo favorable. Estamos en el año favorable. Busca la reconciliación con Él. Si quizás estás con tu cónyuge, ve y reconcíliate con tus hijos o con la familia o con los vecinos, no sé con quién, ¿verdad? No sé. Pero hagámoslo antes de que venga el Señor. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, fíjese, se sentía menor. Tenemos que investigar esta palabra. Menos, el más pequeño, se dice el agistóteros. ¿Qué palabra es? El agistóteros en el griego. Y significa mucho menos, pequeño, el más bajo de los bajos. Miren la condición de él. Hay un pasaje, amor, si tú te recordás, que hay un pasaje que cómo describían al apóstol Pablo, ¿verdad? Que decía, miren su apariencia, no, hombre, si ni apóstol parece, ¿verdad? O sea, de que, hermano, él tenía que batallar contra todo eso. No solamente con lo que él podía sentir, sino lo que su entorno le quería hacer sentir. Por eso es que el que dice, bueno, yo soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Pero la palabra en griego significa mucho menos, el pequeño, el más bajo de los bajos. Y esta palabra, el agistóteros, viene de una raíz más antigua que es el agistos, que significa pequeño, menor en tamaño, en cantidad, en dignidad, ser poca cosa. Imagínense entonces cómo se consideraba el apóstol Pablo. Ahora, yo quiero que lo entendamos acá porque es bien interesante el verso ese que yo le mencionaba, porque entonces quiere decir de que tenemos que aprender a batallar nosotros mismos con las cosas que tal vez vienen del pasado. En este caso, el apóstol Pablo batallaba con las cosas del pasado. Él no se sentía digno de servirle al Señor. ¿Por qué? Por lo que él hacía. Y probablemente muchos a su alrededor no lo creían digno. ¿Lo encontraste? Ok, pásame mi celular. Pásame mi celular. Entonces, ahorita lo vamos a buscar aquí en un momentito. Entonces, fíjese, él no se creía digno de buscar, de servirle al Señor. Entonces, ¿cómo entonces podía él ser útil? Es que ese es el problema, que cuando hay ese tipo de obstáculo, la persona, aunque sea la que Dios llamó, si no se siente apto, si no se siente útil, va a quedar estancado y no va a poder servirle como al Señor como Él quiere. Entonces la cosa se pone difícil, pero como nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a no ver con nuestros propios ojos, sino con los ojos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿lo encontraste ahí? Ahorita vamos a ver. 2 Corintios 10. 2 Corintios 11. 10. 2 Corintios. Soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy... No, ese no es. Ese no es. Vamos a ver. Aquí está, vamos a ver. Quiero ver. Por aquí tiene que estar ese.
Ese es un versito bien interesante, ¿verdad? Aquí está. Oh, 2 Corintios 10:10. Ok, tal vez es por la versión. Porque dice, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal del apóstol es débil y su palabra menospreciable. Cuando hablan personas soy débil. Que Imagínate. no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Mire, imagínense, el apóstol Pablo decía, dicen que no puedo hablar bien y tampoco impresiono a nadie. Mire la nueva versión internacional. Pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. ¡Ah, Padre Santo! Hermano, estar batallando contra todo eso. Mire, la BDP, la Biblia del Peregrino. Mire cómo dice aquí. Dice, las cartas sí, dicen algunos, son graves y enérgicas. La presencia corporal flaca y el hablar torpe. Se estaban refiriendo nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Aquí está, mira, hijita. Gracias. Entonces, hermanos, qué tremendo, entonces, que él tenía que estar batallando. Entonces, por eso es que él se sentía el menos de nada, se sentía poca cosa. Pero cuando él reconocía quién le estaba llamando, quién le había llamado, quién le había puesto en el ministerio, hermano, las cosas cambiaron. Quiero que veamos otro ejemplo. Fíjese, nos vamos a ir a Hechos capítulo 9 y verso número 13. Dice, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, hablando de Pablo. ¿Cuánto mal ha hecho? Mire qué otra característica del apóstol Pablo. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hermano, imagínese, entonces quiere decir de que no solo decía que la apariencia era poca cosa, su hablar era torpe, era flacucho. Madre, perdón, no lo estoy diciendo yo, sino que yo lo estoy repitiendo lo que está escrito en la palabra. Qué terrible, hermano. Qué terrible, tremendo gibor de Dios, el apóstol Pablo. Después de ser todo eso, que probablemente era, porque ahí están describiendo su apariencia física, mas no la apariencia interior. Aleluya. Es que por fuera nosotros nos podemos ver iguales, hermano. Hemos conocido al Señor, ¿verdad? Pero la cara de bravo no se nos quita quizás todavía, la cara de amargado quizás. Ay, Padre, y aunque nadie diga amén, ¿verdad? Pero por dentro ya no somos iguales. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que por dentro ya no somos iguales. ¿Verdad que aunque por fuera aparentemente sigamos siendo los mismos, por dentro hubo un cambio? Como dice el canto tan precioso, hubo un cambio cuando de nuevo nací. Aleluya. Hubo un cambio cuando nacimos de nuevo. Entonces, ¿cuál? Pero en persona se ve débil y su manera de hablar no infunde respeto a nadie. Bueno, imagínense. Su manera de verse no infunde respeto a nadie. Imagínense. Qué tremendo esto. Qué tremendo. Hermano, pero entonces, ni tú ni yo no nos dejemos, hermano, marcar con esas cosas. Por eso es que el apóstol Pablo decía, se recuerda, ciertamente olvidando lo que quedó atrás, prosigo, avanzo, me extiendo hacia adelante, dice. Hermano, entonces quiere decir de que el apóstol Pablo sí tenía, hermano, un peso, hermano, que tenía que batallar él. De hecho, el Señor, él siempre le decía al Señor, Señor, siempre hay un emisario de Satanás que viene y me abofetea. Por favor, quítame este aguijón. Y le decía, no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Entonces quiere decir, hermano, que ya como vimos la apariencia física de él, ese era un hombre poderoso, porque no se medía por su fuerza, no se medía por su aspecto, sino por quién estaba dentro de él, ayudándole y auxiliándole. Por eso es que los estudiosos creen, fíjese que, por ejemplo, Sansón,
no, los estudiosos dicen y creen, ¿verdad?, de que Sansón no era un hombre corpulento, pues, ¿verdad? Porque obviamente un hombre corpulento era fuerte y podía hacer muchas hazañas, sino que era una persona normal, quizás, ¿verdad? Normal, o quizás un poco de apariencia, quizás no como para poder derrotar a muchos. Pero ¿qué era lo que pasaba? El Espíritu de Dios descendía sobre él. Ahora, este tiempo, hermano, fíjese, el Espíritu Santo de Dios descendía y se iba. Ahora ya no pasa así. Desde que Cristo se fue, dijo, es mejor que yo me vaya para que venga y esté y quede con ustedes el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu de Dios ya no solamente desciende sobre nosotros y se va, sino que ahora dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos hacer proezas, grandezas en el Señor. Y una de las proezas más grandes que nosotros podemos hacer es pedirle al Señor que haya un cambio, que ejecute un cambio en nosotros. Amén. Y que nosotros podamos caminar en ese cambio hasta que Cristo venga. Entonces fíjese, aquí Ananías estaba, bueno, imagínense Ananías explicándole, teniendo ese diálogo con el Señor. Qué precioso, qué paciencia la de nuestro amado Dios para decirle o para recibirle las palabras, ¿verdad? Para escuchar las palabras de Ananías, ¿verdad? Y todavía, qué mayor paciencia la de Dios para responderle. Mire, veamos, en Hechos capítulo 9, verso 15. ¿Verdad? Dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento. ¿Se recuerda? Vimos 2 Corintios, era 2 Corintios 10:10, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Entonces, la apariencia de Él, cómo lo veían, cómo lo describían, cómo se sentía Él, pero cómo lo veía Dios, me es un instrumento. Y no cualquier instrumento, un instrumento escogido. ¡Qué precioso! ¿Sabe qué es lo que puedo ver yo acá? ¿Cómo lo veía Dios? ¿De qué manera Dios veía aquí a Saulo de Tarso, que estaba a punto de convertirse en Pablo? Le estaba dando un apoyo cargado de misericordia. Yo lo voy a sacar de ese camino de persecución que tiene y lo voy a introducir en el camino de pescador de hombres. Hey, hermano. Perseguía a los cristianos y después les predicaba a los cristianos. Qué cambio más precioso, qué cambio más poderoso. Por eso es de que, hermano, aquel que verdaderamente ha conocido a Cristo Jesús, en él hay un cambio. Aquel que verdaderamente tuvo ese encuentro y fue salvo por Cristo Jesús, tiene un cambio en su corazón. Ya no puede seguir siendo el mismo. Aunque nadie diga amén, ¿verdad? Porque hay muchos que conocen del Señor, pero su vida no cambia. ¿Ah? ¿Qué es, pastor? ¿Qué hace la diferencia para que uno cambie y el otro no? El encuentro con el Señor. Es que muchos solo de oídas tradicionalmente conocen al Señor. Religiosamente conocen al Señor. Hay quienes tienen su propia religión y buscan al Señor, van los domingos, y no se esfuerzan, no se meten. No, uno tiene que esforzarse. Si no dice la Biblia, pues, esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes. ¿Verdad? Claro que no es por méritos propios, no es por lo que hagamos que nosotros vamos a entrar al cielo. No, no, no. No, esa es otra completamente cosa. ¿Por qué? La salvación depende 100%, totalmente, únicamente, exclusivamente de Dios. Amén. Tu salvación y la mía no depende de que nosotros, lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Por más que yo me consagre y trate de vivir, no voy a obtener el premio. O por mucho que yo peque y sea mal portado, me voy a ir al infierno. No, ¿qué radica? Lo voy a explicar así sencillísimo, sencillísimo, para la salvación. Estoy explicándolo para la salvación, no se confunda. Para la salvación de Cristo Jesús. Todo depende de Cristo Jesús, la salvación mía. Entonces,
Para que yo entre al cielo, tengo que reconocer a Jesús, recibirlo, ser salvo. Para que alguien vaya al infierno, tiene que rechazar a Cristo Jesús y no aceptarlo en su corazón. Entonces, ¿cómo se entra al cielo? Es por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo se va al infierno? Rechazando a Jesús. Eso es para la salvación. Para todo lo demás, galardones, premios, que tus ropas estén limpias. Para todo lo demás, tú y yo tenemos que esforzarnos todos los días. Amén. Aquel que te diga que no es necesario esforzarse, hermano, no sé qué evangelio vive. Porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, no les dijo, tome mi cruz, porque la cruz de él, esa es la del sufrimiento, la de la muerte, la tortuosa, esa cruz terrible. Le dijo, cada quien, el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz. ¿Y cuál era el final, la ruta final de la cruz? El Gólgota. Es que ahí se radica todo. El Gólgota es la parte final de la cruz. Y estoy hablando espiritualmente. Entonces, debemos nosotros crucificar el viejo hombre. Porque el viejo hombre siempre es el que se quiere manifestar y estorbarnos en todo nuestro avance espiritual. Entonces, le decía del evangelio, ¿verdad? ¿Qué clase de evangelio viven aquellos que no dicen que hay que esforzarse? El Señor Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero al final es un yugo, teníamos que usar, te tienen que poner un yugo. Oh, la senda de la vida es angosta, difícil, mas la senda que lleva a la perdición es amplia, tranquila. No. Entonces, si se da cuenta, realmente el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de la gracia, ese evangelio precioso que nos salvó, que nos está cambiando, que nos está transformando, en realidad es para valientes. Amén. No como dicen algunos, es que es solo para los cobardes. No, al contrario. Para que una persona pueda rechazar el pecado, tiene que aprender a ser bien valiente en el nombre de Jesús. Amén. Cualquier tipo de pecado. Eso no lo hace cualquiera, eso no lo hace un valiente, entre comillas, porque se agarra y se pelea con 5 allá afuera. Pero cuando le toca a él rechazar el pecado, cae solo con un soplido. No. Los verdaderos valientes de Dios son aquellos que reconocen que sin su Señor, aleluya, sin el Señor Jesucristo no podemos hacer nada. Y sin su gracia. Ok, bueno, ya me excedí mucho con este verso. Dios lo veía como un instrumento escogido. Y fíjese que esta palabra instrumento, skeuos en el griego, significa vaso. Él es un vaso escogido para mí. ¿Se recuerda el pasaje que dice, en la casa de Dios hay diferentes clases de vasos? Vasos para honra, vasos para deshonra, vasos de oro, vasos de diferentes clases de vasos. Oh, hermano, este era un vaso escogido de Dios para una misión especial. Hermano, hablarle a la gentilidad. Mire, porque el Señor Jesús predicó en Jerusalén. Y les dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder de lo alto. Bueno, ya después de que salieron, que desciende el Espíritu Santo, ya podían salir. Pero no vemos a nadie más que haya viajado tanto como el apóstol Pablo. De hecho, hermano, mire, cuando yo estudiaba en la escuela primaria, ¿verdad? Veíamos los viajes de Cristóbal Colón y nos sabíamos los mapas, ¿verdad? Las rutas por donde había ido, la Pinta, la Niña, la Santa María, todo lo que había hecho, ¿verdad? Hermano, los viajes. Y después conocí los viajes de Pablo. Wow, decía yo, los viajes de Pablo, por dónde fue y qué bonito haber sido. Bueno, eso era lo que yo pensaba, pero hermano, haber sido difícil. Amén. Pero imagínese ese hombre viajando alrededor de países, a todos los lugares, hasta donde pudo. Todo lo he llenado del evangelio, dijo. Todo he predicado. En otras versiones dice, todo lo he llenado del evangelio. En otras versiones dice, he predicado en todos lados. Ay, hermano. Entonces, era un instrumento escogido, un vaso, una vasija, un equipo. Es que fíjese,
el Señor no solamente veía a Pablo como uno, sino como un equipo, una estructura que iba a modificar, hermano. Y de hecho, pues usted sabe que el Nuevo Testamento, hermano, el apóstol Pablo es el que más escribió en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nosotros vemos varios escritores, ¿verdad? Pero el que más escribió de todos en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Hermano, entonces quiere decir, y ¿cómo lo llama el escritor? Perito arquitecto de la iglesia. Entonces quiere decir, hermano, de que no importa cómo tú te veas en este tiempo presente, si tú te dejas moldear por el Espíritu Santo, si tú dejas que tu vida sea transformada y cambiada por el Espíritu de Dios, vamos a ser vasos, vasijas, vamos a conformar un equipo, hermano, de guibores de Dios para poder hacer la obra. Este tiempo, hermano, es el más necesario para compartir el Evangelio. Ahora que la mayoría es por redes sociales, hermano, debemos de aprovecharlas. Si tú, hermano, tienes, yo te invito, y hasta me gustaría hacerte un reto, ¿verdad? Pero no, te invito en el nombre de Jesús. Si tú tienes tus redes sociales, porque hay quienes tienen hasta 5 redes sociales, tienen Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y no sé qué más. Por eso creo que esas son las más conocidas, pues, ¿verdad? Te invitan para que compartas esta predicación, que compartas los versos que nosotros ponemos constantemente en la página de Facebook, que compartas el momento de reflexión, la semana de bendición, hermano, que compartas el video resumen, hermano, así tú vas a ir compartiéndolo y otros van a ser bendecidos, ¿verdad? Pero si no utilizamos las redes para predicar del Evangelio, para hablarle a los demás, para ser usados como vasos o instrumentos de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Hermano, realmente, y no es que yo sea legalista o cuadrado, pero si vamos a usar nuestras redes, usémoslas para algo bueno, para que demos testimonio de que somos hijos de Dios, porque quizás algunos dan un mal testimonio en las redes, pero bueno, yo te invito, porque yo sé que tú que me estás viendo, eres de buen testimonio, como dice la Escritura, sean de buen testimonio de los de casa como de los de afuera, como los de afuera, como en casa. Entonces, de buen testimonio. Entonces, hermano, aunque Pablo se veía el más pequeño, el más bajo, el Señor lo veía como un instrumento escogido. Bueno, entonces, pero ya ni terminé de leer el verso. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Fíjese, de los reyes, de los hijos de Israel. O sea que le estaba hablando que Él iba a predicarle a los gentiles, a los reyes y a los de su propia raza. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Cuántos le quieren servir a Dios? Amén. Pero ya ve, aquí dice, le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mi nombre. O sea, que nunca pienses que el llamado viene sin sufrimiento. Tal vez voy a decir algo, ¿verdad? Pero esto está en la Escritura. Pero voy a parafrasear, sin sufrimiento no hay gloria. No hay gloria sin ningún sufrimiento. Amén. Y no porque yo sea masoquista o negativista. No. Así es. Cada uno de nosotros va a pasar su cuota de sufrimiento. Pero que el Señor nos fortalezca, ¿verdad? Algunos ya la hemos pasado o hemos pasado y de seguro que vamos a pasar más. Pero que el Señor nos ayude a poder perseverar siempre en el Señor. Que Él nos libre de las personas malvadas del camino. Que nos libre de cualquier instrumento del enemigo que quiera estorbarnos. Y que bendiga tu vida, que bendiga tu salida, tu entrada, tu levantar y tu acostar. En tu trabajo cuando entras, en tu trabajo cuando sales. En el nombre de Jesús. Entonces, fíjese cómo dice esta versión. Le voy a leer la versión del Código Real. 1 Corintios 3:10. Siempre estamos hablando de Pablo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos con el tiempo? ¿Todavía estamos bien? Bueno, sí, todavía tenemos unos 10 minutitos. 1 Corintios 3:10, el Código Real dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
yo como perito arquitecto, ahora vea cómo se dice él. Ya no el menor, el inservible, no, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Hermano, qué descripción esta. Hermano, qué trabajo el que le tocó. Dice, como perito arquitecto puse el fundamento. Claro, y el fundamento es Cristo Jesús. Quiere decir que él fue y predicó, enseñó, después de que él los perseguía a los cristianos y decía que él era un impostor, un falso. Hermano, después borrar esa plana y tener que empezar a decir, no, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, Él es mi Salvador, se me apareció, me dijo. Por eso es de que, fíjese que cuando a él lo llevaban a la corte o lo ponían delante de reyes, lo primero que él hacía es que contaba su testimonio. Se me apareció el Señor Jesús y me dijo esto, esto y esto. Hermano, y lo escuchaban como tal y como lo dijo el Señor, ante reyes, ante los gentiles y ante su propio pueblo, los judíos. Dice, pero fíjese, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Como quien dice, bueno, yo ya les prediqué, yo ya les traje la palabra. De aquí en adelante les toca a ustedes. ¿Qué van a hacer con la palabra que recibieron? ¿Qué van a hacer con lo que estás escuchando ahora? ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste ayer? ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste el domingo pasado? ¿Qué estás haciendo con lo que escuchaste hace un mes? ¿Cuánta palabra has escuchado? ¿Qué estás haciendo? ¿O la has escuchado y solamente la has botado? Tú, más que nadie, sabe si has guardado la palabra del Señor que has oído. Al decir guardado no quiero decir solamente de que las puso dentro de una gaveta, ¿verdad? No, sino ponerla en práctica. Porque estos mensajes o esta palabra, esta enseñanza que yo le traigo es práctica. Es para practicarla, es para ponerla por obra. Es decir, sí, Señor, yo, aunque cualquiera me diga que soy un inútil, o todos piensan, o yo mismo creo que soy un inútil, en el Señor puedo hacer todas las cosas. Ya no voy a aceptar cómo cómo el enemigo me llama, sino que voy a reconocer y a recibir cómo Dios me llama a mí. Mire, con el solo hecho, cómo Dios nos llama a nosotros, sus hijos. Aleluya. Nos llaman cristianos, ¿verdad? Aunque la palabra cristiano es bien preciosa, pero realmente cristiano es vivir como Cristo, enseñar como Cristo, caminar como Cristo. Entonces, hermano, quiere decir de que nos tenemos que examinar cómo estamos. Mire, en la Escritura dice, cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que llevan las buenas nuevas de paz, o el evangelio de la paz. Cuán hermosos son los pies. Fíjese que en el Cantar de los Cantares, el amado le dice a la amada, oh hija de doncella, hija de príncipe, qué hermosos son tus pies dentro de tus sandalias. ¿Pero a qué se refiere entonces? Pues claro, hay un tipo de belleza que es visual, obvio, ¿verdad? Con los ojos se ve la belleza, ¿verdad? Humana, o la naturaleza, un amanecer, las nubes, aquellas cosas preciosas, una belleza visual que se utilizan los ojos. Pero hay una belleza que es interna, que esa no cualquiera la puede admirar ni reconocer, porque es con los ojos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿por qué me estoy deteniendo en esto? Porque entonces, si en el Cantar de los Cantares decía eso, o en los Salmos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, sobre los montes los que anuncian la paz. Nosotros no nos podemos poner a pensar, o quizás yo, pues, ¿verdad? Tal vez usted sí, o entender cómo habrá sido el peregrinaje de los siervos de antes. Ahora uno quiere ir a visitar o quiere ir a compartir la palabra,
se va en su carro, y si es lejos, toma un avión, aunque ahora es un poco difícil, han cambiado las cosas, pero regularmente se tomaba un avión, toma horas, lo que quizás tomaba días en irse caminando, horas en vehículo, ¿verdad? O en avión. Pero aquellos hombres de antaño como Pablo que dice, todo lo he llenado de Dios, todo lo he llenado del Evangelio, todo lo he llenado de Cristo Jesús. ¿Cómo habrán sido los pies de ellos? ¿Cómo habrán sido los pies de los discípulos que el Señor les lavó? Fíjese de que yo no sé, pues, ¿verdad? Que si usted ha caminado mucho, cuando empiezan a caminar, y hay personas que caminan, o quizás van a un paseo y empiezan a caminar, les salen hasta ampollas en los pies, les sangran sus pies, les salen callos. No sé si todos entenderán la palabra callo, ¿verdad? Pero no sé cómo se dice en inglés. Callus, no sé, bueno, no sé cómo se dirá, ¿verdad? Pero sangran a veces los pies. Hermano, los pies adoloridos. Y aquellos hombres de antaño. Entonces, ¿a qué se refería cuando decía? Yo espero estarme dando a entender que quiere decir que quizás sus pies no eran bonitos, pues. Pero ¿por qué dice cuán hermosos los pies sobre los montes de aquellos que llevan buenas nuevas? Qué hermosos tus pies adentro de tus sandalias. Ay, hermano, es que era por el mensaje que llevaban. El mensaje era Jesús. Amén. Aleluya. En los pies nos habla de la humanidad, fíjese. Que quizás todos nos pueden ver así, todos callosos, todos feos. Pero el mensaje que llevamos es Cristo Jesús. Amén. Señor. Oh, por eso Dios quiera que nuestro mensaje llegue al corazón de las personas y que no nos vean a nosotros como mensajeros. Porque muchos quizás pueden decir, no, ese mensajero, ese hermano, ese pastor, esa hermana que está compartiendo, ese joven que está compartiendo. No, escucha el mensaje de Dios. Escucha el mensaje de Dios. En algún momento, cuando tú entiendas y recibas el mensaje de Dios, vas a empezar a amar al mensajero que Dios envía. Pero quiero centrarme en esto. No sé por qué el Señor me está haciendo que me detenga en esta parte. Los pies, nuestro caminar, nuestro testimonio. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo había dado un mal testimonio. Así lo dijo Ananías, cuánto mal ha hecho este hombre. Los demás lo veían con una apariencia fea, sin fuerza. Pero él tenía sus pies desgastados de predicar, de compartir el evangelio de Jesucristo. Hermano, ¿cuánto nos hace falta a nosotros? Yo hablo por mí, me imagino que tú estarás en las mismas. ¿Cuánto nos hace falta llenar del evangelio de Jesucristo? Dios quiera que espiritualmente nuestros pies sean hermosos para el Señor, porque lo que estamos haciendo es predicando el evangelio de la gracia y de la esperanza y de la salvación en Cristo Jesús. Y que no, lo peor sería que no estemos haciendo nada. Por eso yo hago un llamado para todos aquellos que me están viendo, que me están escuchando, que son cristianos. Predica a Cristo. Testifica de Él. Háblale a tus amigos de Jesús. Amén. A los que te conocen, muéstrate como quien eres, como un hijo de Dios. Inunda tus redes de mensajes evangelísticos, de la palabra del Señor. Porque aquí dice, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pero peor si no se está haciendo nada. Y las sandalias, los pies dentro de las sandalias, nos hablan de la sujeción, ¿verdad? Estar sujetos, reconocer autoridad. Y dice la escritura en la carta a los Efesios, ¿verdad? 6, dice, el apresto del evangelio de la paz. Oh, que la paz que el Señor nos ha dado es incomparable, insustituible.
Entonces esa misma paz que tú has recibido en el Señor y del Señor es la que tú con tus pies tienes que ir y testificarle a los demás. Y yo espero haberme dado a entender que entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ver cómo estamos edificando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fíjese que la palabra, o por lo menos aquí perito arquitecto, en la versión Peshita, dice experto constructor. Quiere decir que ya no se veía ni se sentía tan inútil, ¿verdad? Se consideraba a sí mismo, por el auxilio de Dios, por la guianza del Espíritu, un experto en el Señor. La traducción del Nuevo Mundo dice un sabio director o hermano. Amada familia de familias, lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros, lo mejor que me pudo haber pasado a mí, a ti, a mi familia, es haber conocido a Jesús. Pero no solamente haberlo conocido, haberlo recibido en nuestro corazón y que ahora Él viva adentro de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es escucharlo y tratar de seguir sus pasos, seguir sus huellas. Puede ser que no te sientas capaz, o que quizás como decía el apóstol Pablo, que él era el menos indicado para el trabajo de Dios. Tal vez así te sientes tú, pero déjame decirte que si el Señor te salvó y te rescató, Él tiene un propósito para tu vida y Él quiere usarte. ¿Estarías tú dispuesto a dejarte usar por el Señor? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que este mensaje, que esta enseñanza, Señor, pueda llegar al corazón de tu pueblo, de hombres, mujeres, Señor, que te conocen, pero que tal vez se han sentido como incapaces para servirte. Yo te suplico que por tu Espíritu Santo, Señor, empiecen ellos a reconocer el llamado que Dios les ha hecho como hijos, como cristianos, como hermanos en Cristo, Señor, como padres de familia que aman a sus hijos, a su esposa, como mujeres, Señor de Dios, que aman a su esposo y a sus hijos. Señor, como iglesia, Señor, que busque la consagración, que busquemos el altar de adoración para ti, oh Praquita Rabas Oreva. Que nuestra vida, que nuestros pasos sobre esta tierra, que nuestro caminar valga la pena, Señor, haya valido la pena este tiempo que estamos viviendo, Señor, para agradarte, para poder llenar, Señor, lo que haga falta que llenar de ti, Señor, a los que no te conocen, como con nuestro testimonio, con nuestra palabra, inundando nuestras redes, Señor, que se quite todo temor y vergüenza, Señor, y que cada uno lo pueda hacer, Señor, para la gloria de tu santo nombre, Señor, y que esta palabra sembrada hoy lleve fruto abundante a cada uno a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor, y al 100 por uno, Señor, que haya una gran cosecha de salvos, Padre, para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Y amén. ¿Tenemos peticiones de oración? Ok. Sí, tenemos 2 peticiones de oración. Vamos a orar por Milton Baños, que está allá en Guatemala, en el Petén, ¿verdad? Padeciendo ahorita de esta enfermedad, lo acaban de internar grave. Entonces vamos a pedirle al Señor que obre un milagro. Aquí solo es el Señor, pero cuando hay un pueblo que se une, el Señor mueve su poderosa mano a favor de su pueblo. También vamos a orar por mi hermano Arturito para que el Señor lo guarde y lo siga protegiendo ahí en el lugar de su trabajo y a los que están con él. Amén. Recuérdense que el Señor acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Así es de que tenemos estas 2 peticiones, ¿verdad? En el nombre de Jesús, por Milton Baños y por Arturo. Pues Padre, en el nombre de Jesús, ponemos estas peticiones en tus manos, Señor, y te suplicamos que conforme a tu gracia y a tu misericordia, Señor, pongas tu mano de sanidad en Milton, Señor. Que allá donde Él está, en ese hospital, Señor, venga tu Espíritu Santo, Señor, y por el poder que hay en tu sangre, Señor, por los méritos de la sangre de Cristo, Señor, pueda ser sanado y que su salud se recupere, que salga de esta enfermedad, Señor, y que sea un testimonio más de que tú guardas a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos por mi hermano Arturito, Señor, por su trabajo, por los que están con él, que sean guardados y protegidos en su salida, en su entrada, Señor, y que, Señor, tú acampes a su alrededor para que sean guardados
y protegidos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Tal vez tu amigo que nos ves y que tal vez te has sentido como se sentía el apóstol Pablo, que no tenía valor, que se sentía despreciado, pero no sabes qué hacer. Te invito para que conozcas al Señor Jesús. Repite esta oración después de mí y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que poco a poco se van a empezar a disipar todas esas cosas que sientes. Y vas a empezar a disfrutar de sentirte amado por Dios. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque nuestro punto de contacto, como ya lo he dicho, es por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a mi izquierda, al lado derecho de tu pantalla. Hazte parte de esta familia virtual, visita la página web, ahí tenemos nuestra radio las 24 horas. También tenemos actividades para jóvenes, para niños, la videoteca, bueno, en fin, tenemos también la aplicación de la iglesia. Tenemos, en fin, varias cosas para que puedas ser edificado. Y así es de que solamente te invito para que seas parte de esta familia virtual, entrando a nuestra página web. No me resta más que invitarte el día de mañana en punto de las 7:30. Tenemos nuestro servicio virtual y preparémonos nuestro corazón. Recuerda que Dios te ama y los pensamientos de Él y sus planes y sus propósitos siempre son para bendecirte a ti, a tu familia y a los tuyos. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.